Amigos de Radio Magisterial, pues con muchísimo gusto estamos hoy. Además, tomamos prestado este bellísimo espacio que es de nuestros compañeros de la Comisión de Educación y Cultura, en donde realizan sus reuniones, para recibir en este día la grata presencia de una compañera pedagoga de Venezuela, quien nos viene a hablar pues de diversas cosas que resultan de mucho interés para nosotros y seguramente para ustedes también. Y bueno, ella es Mirna Sojo, del estado de Aragua, en Venezuela. Ella es pedagoga, por parte del movimiento pedagógico venezolano. Mirna, pues muchas gracias por tu presencia y por tu tiempo en esta tarde. Bueno, gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de poder compartir mis reflexiones en relación a los temas que están en el tapete, ¿no? De la educación y todas sus vertientes que tienen que ver con las pedagogías y todo lo que es el proceso de avance pues de los proyectos educativos en los países. Además, sabemos que hay la proyección para un evento muy importante aquí en nuestro país, del que ya platicaremos un poco más adelante, pero primero, pues uno de los temas candentes, torales en nuestro país, que ha despertado pues toda clase de protestas, en principio por tratarse de una situación de imposición de un gobierno neoliberal, de un gobierno que durante muchos años y décadas ha vendido al país, ha malbaratado nuestro país y hoy lo quiere hacer con la educación, pero toman un arma que ha resultado muy engañosa para la gente, que es el de los procesos evaluativos para el docente. Los hacen ver como algo necesario para continuar en nuestro quehacer docente. Queremos preguntarte, la contraparte en Venezuela, ¿cómo llevan ustedes a cabo este asunto de la evaluación? ¿Cómo se hace o no se hace en su país? Bueno, a mí me gustaría como retomar un poco el elemento histórico, ¿no? Porque se pudiese estar pensando que esto está sucediendo nada más en México y es algo muy inherente a la realidad mexicana. Realmente estos procesos que se están dando, como tú bien los decías, neoliberales, tienen su mayor auge o digamos su génesis después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar claros que después de la Segunda Guerra Mundial comienza a desmontarse el estado de bienestar, que para los neoliberales es como medio, digamos, un estado socialista y todo lo que le huele a socialismo, lo que le huele a comunismo, bueno, todo eso es objeto de rechazo por los estados neoliberales o las visiones neoliberales. Entonces, bueno, los mayores exponentes de ese neoliberalismo en las teorías, bueno, Friedman y Hayek, que fueron los que pensaron en una vertiente que rechazara todo tipo de formas del estado de bienestar, porque sabes que el estado de bienestar reconoce, digamos, todos los beneficios sociales que un pueblo necesita, digamos, todo lo que tiene que ser el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, todos los elementos que tienen que ver con lo constitutivo de su profesión, ejercido desde una visión, digamos, más social, ¿no? No se está viendo la educación como un gasto, sino como una inversión, más bien como un proceso social del trabajo y bueno, ahí vemos los trabajadores organizados en sindicatos, en estructuras que le van dando como una plataforma y un piso para su defensa. Entonces, después de los años 80 para acá, en toda América Latina se fue profundizando mucho más el desmontaje del estado de bienestar y la profundización de las políticas neoliberales. Y digamos que, bueno, comenzaron a meterse con la escuela pública. Entonces, realmente lo que está en peligro es la escuela pública, porque la escuela pública es una conquista, digamos, de los sindicatos y de mucha lucha magisterial, porque, bueno, tú sabes que los maestros y las escuelas son espacios pues donde se recrean y se construyen y se reconstruyen procesos pedagógicos, ¿verdad?, que van respondiendo a realidades locales y también a realidades estatales y realidades nacionales. Entonces, todos estos elementos que se han ido construyendo durante siglos y décadas, que han pasado por procesos bien interesantes, digamos, que maestros que están en la resistencia y defendiendo ese aspecto son objetos de ataques ahorita por los neoliberales. Entonces, vamos a estar claros que es un proyecto político que se está imponiendo a nivel mundial. No podemos verlo aislado, es un movimiento mundial que se está posicionando a través de las instituciones como la OCDE, ¿verdad?,
y muchas instituciones que el Banco Mundial, porque ya se consideran que estos son estos entes los que tienen que impulsar la mercantilización de la educación. Entonces estamos ante el proyecto de mercantilización, de poner la educación como un servicio, ¿verdad?, al que se debe pagar y acceder. Y esto quiere decir que en el futuro inmediato muchos podrán estar y otros no, pero pocos podrán estar y muchos no podrán estar. Y como es un ataque a la escuela pública, entonces obvio el docente es atacado también. ¿Cómo es atacado el docente? Bueno, lo decíamos en unas reflexiones, que el docente está siendo considerado como una persona que no rinde, que no es eficiente, que su campo pedagógico está cuestionado, que no está respondiendo a las demandas. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles demandas? Quiere decir que a traspelo o a tras bastidores existe entonces una intencionalidad de banalizar el trabajo docente de la escuela pública para entonces poder convertirlo en un elemento mercantilizado donde él tenga que acceder a evaluaciones cada cierto periodo de tiempo, ¿verdad?, donde se determine si sigue o no, si es eficiente o no. Entonces, para mí esto es algo muy perverso, ¿verdad? Y está atacando las conquistas sindicales que se han hecho durante largo tiempo, como es la estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Los beneficios, por lo menos también que se están siendo atacados con reformas a las leyes, a las resoluciones, porque el neoliberalismo ataca son las leyes, va cambiando las leyes y entonces te va cambiando también entonces la concepción y el maestro entonces cae en aquella confusión de que, bueno, sí, nos están beneficiando, pero ¿beneficiando a quién? A la final está siendo instrumento de un mecanismo del Estado, ¿verdad?, o del gobierno neoliberal para que vaya cediendo terreno y se vaya convirtiendo en un ser supraindividual, ya ni siquiera individual, supraindividual, o sea que ni siquiera tenga que ver con sus compañeros ni con la construcción de una educación, ¿verdad?, solidaria, colectiva, donde hayan grupos trabajando, reflexionando. Todo eso el neoliberalismo lo ataca porque el neoliberalismo trabaja el metodologismo en la metodología individualista, pues. No le interesa para nada la construcción de tejidos sociales, la relación escuela-comunidad, todo eso es un peligro, todo eso está fuera de sus agendas. Lo que pasa es que el sistema neoliberal es un sistema muy sutil que no te va a decir las cosas que hace, pero el proyecto es muy claro. Y es claro para toda América Latina, solo que cada ámbito latinoamericano el neoliberalismo te aplica los planes y sus proyectos y sus reformas de manera distinta y con distintas intensidades. ¿Ve? En el caso chileno ya el neoliberalismo ha avanzado mucho porque ya la educación chilena ya es paga. O sea, para estudiar en Chile no todo el mundo puede estudiar. Gente que se endeuda toda la vida para poderle pagar los estudios, estudian y después se endeudan para pagar esos estudios. Entonces, esa es la lucha de los estudiantes chilenos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo otra vez socializar la educación, cómo hacerla más accesible, cómo es la política de ingresos. Y bueno, por lo menos en Colombia te puedo decir que ya los maestros están siendo evaluados, ¿verdad?, igual que ustedes, para poder entonces optar o no a un cargo. Entonces, todo dependerá de lo que los organismos internacionales determinen de ese sistema que se está montando. Por eso que es importante la lucha, por eso es importante la reflexión de todos estos elementos históricos, porque no es de ahorita, el desmontaje del Estado de Bienestar viene desde los años 50, solo que ahorita está aplicando a América Latina desde los años 70 para acá, de los cuales, bueno, muchos países nuestros son firmantes del neoliberalismo. Para el caso de Venezuela, nuestro caso es que no se evalúa el docente, o sea, el docente no tiene por qué ser evaluado. El docente es un sujeto, ¿verdad?, que tiene que más bien producir conocimiento para hacer de la educación un espacio más de asunción para una sociedad donde tiene que ser colectivo, donde se tiene que ser el bien común, se tiene que pensar en el bien común, ¿verdad? Y en un Estado como el nuestro, que es social, de derecho y de justicia, que es nuestro sistema, la formación docente y el docente en ejercicio respetado como un ser, ¿verdad?, que la sociedad considera como un elemento, un pilar fundamental para formar el ciudadano que necesitamos, pero un ciudadano enmarcado en una sociedad, en un proyecto político muy distinto al neoliberal. Entonces ahí el Estado protege el docente en ejercicio y protege lo que es la escuela pública. Porque la escuela pública fue creada precisamente para que las grandes mayorías, las que no tenían posibilidades de educación, que durante siglos fueron excluidas en la época de la colonia, de la colonización, ese Estado colonial se derrumbe y pueda entonces ingresar el grueso de la población que estaba excluida. Eso lo hace un Estado contrario al Estado neoliberal. Es un Estado que está pensando entonces en el bienestar de sus habitantes, de su pueblo.
Entonces, bueno, en confrontación dos proyectos políticos antagónicos y que uno excluye al otro y que quizás uno, que es la mayoría, el neoliberal, pugna también por acabar con estos estados sociales de derecho y justicia como el venezolano, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador. Quizás también se meta un poco con la escuela pública de Argentina. Por eso que los maestros y sus sindicatos hacia el sur estamos en lucha permanente y activos, porque nosotros necesitamos mantener, ¿verdad?, que ese Estado vaya cada vez garantizando la escuela pública, gratuita, de calidad, pero una calidad vista desde una inversión, no un gasto, ¿verdad? Porque cuando el Estado comienza a sentirlo como gasto, todo le pesa y todo el mundo no puede estar. En cambio, allí es una inversión social. Y el desarrollo del trabajo del trabajador educativo va en el ámbito social. Por eso que hay que tener muy claro cómo esas teorías neoliberales, como la teoría de la meritocracia pedagógica, va insertándose cada vez más. ¿Qué pasa con las realidades neoliberales? Que la meritocracia pedagógica, que es una teoría del capital humano, de los años 50 se va imponiendo porque se va necesitando el mercado, que es el que rige todo el gasto público del gobierno y de toda la sociedad. Entonces, esa mercantilización hace que el docente sea visto como una ficha de producción mercantilista, ¿ve?, a destajo, digamos así, y por eso el ataque, y hay que tener mucho cuidado con eso y estar muy clarito qué es lo que sustenta la parte de la meritocracia pedagógica en educación. Bueno, entonces invitamos a los maestros que reflexionen sobre la meritocracia pedagógica, sobre lo que es la teoría del capital humano, porque ahí están las respuestas y lo que está sucediendo a nivel de todas las reformas educativas en los países neoliberales en nuestra América. Hay dos conceptos que me brincan en este momento, que saltan. Por un lado, el alejar la gratuidad de la educación, que es así como que un poco la intención, ¿no?, de irla quitando, borrándola del discurso, de manera muy velada, como lo comentas. Y la otra, que se han convertido muchos educadores o muchos maestros o la propia educación en un peligro en sociedades tan antidemocráticas como la mexicana, en donde parece que están deseducando a las masas para que no tengan este poder, este criterio de decisión, y el poder pues siga perpetuándose a través de manipular precisamente a las masas, que México es un caso de verdad muy triste, de falta de conciencia social, que luego las escuelas son las que lo pueden generar, y a lo mejor ahí es donde radica el peligro, pero como dices, de una manera muy disfrazada. Ahora meten este asunto de la evaluación para la permanencia de tu trabajo, pues. Claro. Bueno, y no solamente lo de la educador, pues también vemos los currículos, cómo la reforma se va metiendo con lo curricular y cómo la reforma se va metiendo también con aquellos elementos de las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales, cómo van asumiendo el campo educativo. De manera que también se desmonta el Estado, ¿ok? Entonces son empresas privadas, son organizaciones no gubernamentales, etcétera, cualquier cantidad de gobernanza que son los brazos ejecutores del neoliberalismo las que van a asumir y las infraestructuras de las escuelas, qué director y qué maestro, todo eso son plataformas y estructuras que se desmontan y se van montando otras que vayan dándole puente a lo que el neoliberalismo quiere. Entonces, pues sí es hacer ver que la educación no sirve, que la educación que se ha construido hasta ahora, ¿verdad?, desde los sindicatos, porque te estoy hablando también de lo alternativo, ¿verdad? Acuérdate que nosotros venimos de gobiernos colonialistas, o sea, desde la invasión española hasta nuestros tiempos, ha sido rudo porque se han montado los estamentos coloniales y eso ha quedado, la discriminación, la exclusión, las élites educativas, las élites sociales que van dando pautas de cómo va a ser el currículo y para qué se forma. Y nuestras sociedades latinoamericanas han formado toda la vida para el capital, para el trabajo explotador, ¿verdad? Para todas estas estructuras que la escuela ha servido para eso, históricamente ha servido para eso. Entonces yo realzaría en esta lucha a la resistencia, a lo alternativo, a los movimientos alternativos, que hacen que eso se tuerza la historia y la brújula coja otro rumbo, el rumbo que debe ser hacia el sur, ¿verdad?, donde van dando propuestas y elementos de
regulación a ese Estado neoliberal. ¿Okay? Si no existieran los sindicatos con su formación, si no existieran los movimientos pedagógicos con la formación y las luchas, quizás el maestro no tuviera ni siquiera la posibilidad de pensar una educación distinta, ¿no? Y yo me permito decir eso porque el Estado colonial no le interesa formar al maestro para nada, lo que interesa es mantenerlo en una enajenación, en una inconsciencia que no le permita pensar ni hacer cosas distintas, ¿verdad? Eso es difícil que lo haga un Estado neoliberal, no lo vas a ver nunca. Un Estado colonialista, nunca lo vas a ver. Él siempre verá al docente como un instrumento para perpetuar esa clase social y económica que está dirigiendo los procesos educativos. Entonces es importante el elemento emancipador desde los estamentos alternativos que se ha construido la sociedad latinoamericana, los movimientos sociales, ¿verdad? Los movimientos pedagógicos, las redes pedagógicas, las redes latinoamericanas, los sindicatos de base que tienen una visión clasista, ¿verdad? Donde, bueno, se supere la división social del trabajo. Son cosas muy rudas que le ha tocado, porque en medio de todo eso también le toca luchar por las reivindicaciones sociales de los maestros. Entonces esa puja todo el tiempo, esa tensión, a veces hace que descuidemos también el rollo del problema de la formación del maestro que necesitamos para esta sociedad. Justo en este asunto de la formación, si me permites, es uno de los vertientes y de los argumentos que se esgrimen mucho en nuestro país detrás de la evaluación hacia los maestros. Se cuestiona mucho los procesos formativos de los mismos, es decir, no ha sido suficiente una preparación de una normal o de una licenciatura, y ese es uno de los argumentos. Dicen que no parece como suficiente la formación propia del docente. Porque al neoliberalismo nunca le va a parecer suficiente nada, porque sencillamente él quiere desmontar el Estado benefactor, el Estado de bienestar, quiere desmontar las resistencias, los tejidos sociales, los sindicatos, quiere desmontar todo, y quiere sobre todo meterse con la escuela pública, y eso incluye la normal. ¿Ve? La normal, las universidades, todo lo que esté oliendo a peligro, ¿verdad? Desde el currículo, desde lo que se aplica, desde lo que se plantea como intencionalidad, el Estado tiene que desmontar eso, es su obligación. Perdón, el Estado neoliberal tiene que desmontarlo, es su obligación, no tiene cabida. Entonces hay que estar muy alerta, ¿verdad? Porque desmontar las normales, privatizarlas, ¿qué te indica? Te indica que no todos pueden estudiar. Entonces el elemento de la inclusión va quedando fuera. No todos tienen derecho al estudio, cuando nosotros decimos que la educación es un derecho humano, por lo menos en Venezuela. ¿Ve? El hecho de que no ingrese un alumno, un estudiante que no esté en una normal, o el hecho de que una normal se privatice, es un atentado contra la humanidad, es un atentado contra el derecho a la educación, que es un derecho humano. Quiere decir que trasciende cualquier política, ley, es algo que se está decretando y que tiene que cumplirse. Entonces esto atenta contra eso. Entonces, claro, las normales tienen para el Estado neoliberal, ¿verdad? Los que se van montando la estructura y van desmontando la visión de la escuela pública, las universidades son las primeras atacadas, porque tienen que cambiar su currículum, adecuarse a las estructuras legales que ellos van imponiendo, adecuarse a la visión que ellos van imponiendo de manera muy sutil, ¿verdad? Y estas escuelas se privatizan y después queda la gente excluida. ¿Ves? No todos los pobres van a poder, van viendo más las brechas generacionales, las brechas también sociales. Bueno, yo no quiero ni pensar lo que va a pasar con la sociedad de aquí al mediano plazo cuando los pobres de este planeta no puedan ni comer, ¿verdad? ¿A dónde va esta sociedad entonces? ¿Qué es lo que nos están planteando los neoliberales? Para mí esto es un estado de terror, terrorista, de genocidio, de una cosa perversa que no tiene parangón en el pensamiento de la humanidad, jamás vista. Por eso que hay que estudiar mucho sobre este proceso de que se está dando en toda América Latina y cómo se está dando en cada país, ¿okay? Cómo se está dando en cada país. Porque no aprietan a la vez, todos a la vez, van progresivamente atacando focos. Las escuelas públicas, después se meten con los docentes, se meten con los currículos, se meten con las leyes orgánicas, van eliminando artículos, se meten con lo que tiene que ver con la formación docente, y también se van a meter con la familia. Incluso se van a meter con la familia. ¿Qué familia puede acceder y qué no? O sea, esto es una cosa de muchos aristas y muchos frentes.
El neoliberalismo va abriendo todos los frentes y todas las gamas. Y bueno, entonces nosotros tenemos que estar alerta que todo eso es un ataque a la escuela pública. Insisto en esto. ¿Y la escuela pública quién es? El docente, los estudiantes, las padres de familia. Eso es la escuela pública. Un espacio donde todos tienen derecho, pero eso es porque se quiere convertir entonces en una empresa privada. La escuela se quiere convertir en una empresa privada y eso lo van a lograr si nosotros nos ponemos alerta en eso, ¿no? Bueno, en medio, como tú dices, en medio de todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, en los países nuestroamericanos, porque tenemos que hablar de la patria grande, o sea, no tenemos que hablar de esa patria que está en fermento permanente, ¿no?, y en movimiento permanente. Sí, uno de los elementos que está dando la lucha frente a la privatización de la escuela pública son los eventos iberoamericanos. Nosotros hemos hecho ya 7 capítulos en distintos países. En Venezuela le tocó el quinto Ibero, que hemos transitado, ¿verdad?, por unas experiencias bien interesantes, y ahora en el 2017 le toca a México recibir una gran cantidad de maestros que vienen trabajando procesos de formación, ¿verdad?, en toda América Latina, y se dan intercambios de experiencias muy interesantes porque son bases orgánicas que vienen, ¿verdad? Y también hay sindicatos que apoyan a estos procesos formativos de los maestros, pero el Ibero no se ve como un punto de partida siempre, no se ve como un punto de llegada. Los Iberos van generando espirales, van abarcando mucho, cada vez más van abarcando docentes que están haciendo práctica investigativa en sus aulas, ¿verdad?, docentes que están trabajando prácticas alternativas dentro de su aula, docentes que trabajan pedagogías emancipadoras dentro de sus aulas, dentro de sus comunidades. O sea, hay una riqueza pedagógica a nivel de América Latina impresionante cuando se reciben los iberoamericanos, porque es una formación del docente desde y con el docente. Eso es importante aclararlo, porque se puede estar pensando que el docente viene a traer, digamos, tesis de grado, tesis de doctorado, qué sé yo, metodologías muy academicistas, ¿no? Este encuentro más bien es el maestro de a pie, el maestro que anda construyendo y reconstruyendo su práctica permanentemente en el día a día, que va reflexionando junto con otros docentes los nortes, las brújulas, la orientación que debe tener esa práctica. Y bueno, ahí encontramos dentro de ese Ibero una gran cantidad de movimientos pedagógicos, redes pedagógicas. En México hay una cantidad de redes pedagógicas que participan en estos Iberos que son muy dignas de reconocer, porque son redes que vienen trabajando desde las bases estos elementos que en el Ibero se van apostando y van dando fuerza y empuje a todo el movimiento pedagógico latinoamericano. Y entonces aquí llegamos al punto del movimiento pedagógico latinoamericano. Nosotros tenemos que vernos como un continente en movimiento permanente y en movilización permanente. No puede verse México aislado, ni Venezuela aislado, ni Argentina aislado, ni Bolivia aislado. O sea, verse aislado sería un error estratégico, porque nos debemos ver como un continente que se tiene que sobreponer a todos los embates y daños que nos hace el neoliberalismo cuando nos destruye, ¿verdad? Nos destruye los tejidos, nos destruye cualquier cantidad de organizaciones. Por lo tanto, tiene que verse como un espacio de fortalecimiento organizativo. Y desde lo organizativo, lo pedagógico es crucial y clave para el desarrollo de una conciencia, ¿verdad?, en los estudiantes, en los alumnos, ¿verdad?, una conciencia que posibilite el desarrollo de un ser integral, ¿verdad?, de un ser consustanciado con su realidad local, un ser que en permanente construcción con la sociedad que queremos, ¿verdad?, frente a lo otro, que es el desarrollo de los proyectos individualistas, donde el maestro trabaje solo, que esté pendiente de sus competencias, cuánto el niño salió, cuánto voy a ganar por este puntaje. O sea, eso hay que trascenderlo. Importante lo otro. Por eso que lo que tú me dices del educador popular, ¿verdad? Importante todo lo que estamos haciendo los maestros, que permita ir en otra vertiente contraria a lo que nos plantea la oligarquía mundial, ¿verdad?, que es esa privatización. Entonces, si hay muchas cosas que aportar, entonces no nos podemos ver tampoco como los únicos que estamos pensando la posibilidad. Hay muchas posibilidades. Entonces hablábamos de la unidad en la diversidad. Unidad de propósito, distintas acciones para distintas formas de accionar, distintas formas de llegar al propósito, ¿verdad?, distintas corrientes por donde llegar. Nosotros, América Latina, nuestra América está llena de legados, de historias pedagógicas, de proyectos pedagógicos derrotados,
derrotados por las oligarquías, por los enemigos de siempre. Entonces los proyectos pedagógicos que están allí, todavía nosotros los maestros no nos hemos dado cuenta de la riqueza de esos legados en los proyectos de educación popular de Simón Rodríguez, los proyectos de educación popular de la Escuela Rural Mexicana, por ejemplo. ¿Dónde están? O sea, ¿quién los tiene? ¿Quién los está asumiendo en este momento histórico? Porque tú sabes que para el neoliberalismo la historia es ajena. Ellos piensan en el aquí y el ahora. No, el futuro soy yo. En cambio, para nosotros, los que estamos pensando en una sociedad justa, digna, equitativa, igualitaria, nosotros tenemos que mirar la historia, porque nuestra historia está llena de muchas derrotas. Y las derrotas son los mismos enemigos de siempre. Ajá, ¿y qué pasa con esa historia? ¿Dónde están esos legados? ¿Cómo los vamos a asumir en este momento histórico? ¿Cómo los traemos y los contextualizamos en la actualidad? No es retroceder en la historia, es cómo lo hacemos en este momento, cómo entendemos esa historia, cómo la recreamos, como decía Freire, cómo la recreamos y cómo la reconstruimos para que nos sirva algunas cosas que no podemos volver a repetir, porque estamos condenados como que a repetir la misma historia de derrota. Entonces esos elementos están allí, por eso las pedagogías emancipadoras. Entonces todo lo que sea y posibilite, ¿verdad?, la acción en distintas formas y maneras, con ese norte bien claro, es válido para nosotros asumir los procesos de emancipación. Por ejemplo, los cristianos de base, ellos hacen pedagogía también. Hay muchos maestros que son de la pedagogía, de la teología de la liberación, de todas estas visiones, y nosotros vamos a despreciar esa corriente, por ejemplo. Nosotros tenemos que asumirlos también, porque ellos están en esa dirección trabajando un proceso emancipador también. ¿Qué decimos del bolivarianismo? Que en bolivarianismo podemos reflejar todo lo que es la historia de Morelos, ¿verdad?, de ese gran líder que ustedes tuvieron, la historia de todos los maestros rurales que dieron con la gesta de trabajo de una escuela distinta. Nosotros vamos a despreciar las corrientes independentistas nuestras, no podemos. Nosotros vamos a despreciar las corrientes que tienen que ver con el movimiento originario, por ejemplo, que están haciendo apuestas bien interesantes a nivel educativo, no podemos. Nosotros tenemos que confluir en una gran vertiente, en un gran río con muchos afluentes, y que ese gran río también haga otros afluentes y que nos veamos como esa gran malla que va cubriendo el planeta, con todas las visiones que sean válidas y posibles para hacerle frente a este proceso neoliberal. Porque si tú te homogeneizas y dices, no, es nada más esta corriente, por ejemplo, es nada más la corriente marxista, que yo la asumo también, porque en nuestro movimiento hay corrientes marxistas bien interesantes, de Mariátegui, también marxista, de leninista, ¿verdad? Sería un error, ¿verdad? Porque entonces sería yo encerrarme en ese dogma nada más, en esa doctrina. No, también bienvenido a la corriente cimarrona, por ejemplo. Es que América Latina también tiene pedagogía cimarrona. América Latina fue un continente donde se trajeron negros esclavizados de África. Ahí vienen también legados que nos sirven a nosotros para la emancipación, ¿ves? Entonces, esa gran diversidad de corrientes, pueden haber muchas más, yo las que identifico en eso, por lo menos identifico dentro del marxismo la pedagogía crítica, Freire, ¿verdad?, que ha sido un gran dador de ideas, y todos los norteamericanos como Apple y toda esta gente que ha trabajado la pedagogía crítica. Bueno, ahí está el marxismo con la pedagogía crítica, bienvenida, porque ahí hay elementos también que nos sirven a nosotros para develar la realidad y saber cuáles son las cosas que nos oprimen, ¿verdad? Pero también está la pedagogía indígena, que te trabaja una visión desde la descolonización, desde la no colonización y desde la interculturalidad, que también nos hace mucho bien. Entonces yo no sé si me logro dar a entender que nosotros somos muchas vertientes y no podemos pretender ser una sola, porque entonces allí vienen los elementos también de exclusión, ¿verdad? Y gana el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es un pensamiento único también. O sea, a Laura Alté se le hace más fácil atacar a un grupo que a muchos grupos. Exacto, claro. O sea, la diversidad es una cosa muy, muy rica, y a eso yo apelo, y a eso yo digo que nos detengamos a pensar cómo van a ser las formas de lucha desde donde estemos y con la trinchera que estemos. Eso sí, hay un elemento que es la formación, ¿verdad?, que siempre tendremos que ir sobre la base de sobre qué elementos vamos respetando esos procesos de articulación. Entonces, bueno, desde el punto de vista del Ibero, volviendo a lo que nos toca, ese Ibero recoge todas esas corrientes, ¿verdad? Recoge todas esas corrientes, todas esas apuestas, esas experiencias que los maestros están haciendo, que es una geopedagogía muy interesante.
Es un mapa pedagógico muy interesante, que no se puede despreciar, que se debe potenciar, y México debería aprovechar eso, debería aprovecharlo muy bien, porque la idea de la formación del docente como investigador, ¿verdad?, con la IAP, la investigación acción participativa, donde los maestros colaboran en eso y investigan sus prácticas en forma colaborativa, entre ayudándose, escribiéndola, investigando aquellos elementos que los oprimen, eso es muy rico. Y esa es parte de la formación del docente. ¿Ve? Igual la sistematización de la experiencia. Es otro elemento que aparece en los íberos, que es un elemento formativo al docente. Entonces no podemos ver la formación nada más desde un solo punto de vista. Si apostamos a ese docente que investiga permanentemente su práctica, ¿verdad?, y el íbero nos da esos elementos bien interesantes. Y en relación a la propuesta del educador popular, bueno, hablar de educador popular es hablar de un perfil también de un docente que se necesita para una sociedad que piense en el bien común, ¿verdad?, de todos, ¿no?, para que todos vean por todos, ¿verdad?, no es individual. Y yo, en las reflexiones que he hecho sobre las pedagogías emancipadoras norteamericanas, trayendo un poco a Rafael Ramírez de la Escuela Rural, a José Martí, a Simón Rodríguez, a Luis Iglesias, a Gabriela Mistral, a las hermanas Cosettini, a tantos hombres que han dado tanto en el siglo XIX y XX, hemos pensado que el neoliberalismo te está pensando en un perfil de docente donde el maestro salga con un título y una especialidad. Porque, bueno, interesa la fragmentación del saber, les interesa que los maestros que sean de física, los de matemáticas sean de matemáticas, el maestro de primaria sea de primaria, porque eso genera las brechas entre docente y también nos separa. Y esa división social del trabajo y esa división técnica del trabajo implica entonces que no hemos avanzado mucho en eso. Entonces pensar en un educador popular es pensar en un tipo de maestro para una sociedad, y diría, y me atrevería a decir, ¿verdad?, porque son las reflexiones que he venido haciendo, que para ser un educador popular es necesario que un maestro tenga un oficio fuera de su título. Un maestro que sea carpintero, un maestro que sea herrero, un maestro que sea albañil, un maestro que sea tejedora, una maestra que elabore sombreros. O sea, tenemos que pensar en un perfil donde el maestro, además de tener ese título que da la academia burguesa, ¿verdad?, vamos a estar claros, tenga también un oficio, ¿verdad?, aparte de esa formación, porque ese oficio completaría lo que sería la gama de lo que podría ser un docente que pueda brindar una educación social. Porque la educación social, como lo decía Rodríguez, habla de un docente que sea capaz de formar un individuo útil a la sociedad. Y los oficios son útiles para la vida, porque un niño que se forma en el trabajo liberador, aprendiendo un oficio desde la escuela, es un niño que después no va a salir a la droga, no va a salir a la violencia, no va a salir al daño social, sino que va a salir pensando en un trabajo, pensando en un bien común, pensando en armar una familia que vaya reconstituyendo ese tejido que se ha ido perdiendo. Hoy en día los muchachos salen sin saber qué hacer, solamente piensan. Sí, sabe mucho de matemática, pero no sabe hacer otra cosa que eso. No sabe otra cosa que responder un examen, pasar exámenes, conocimiento, pero entonces cuando tú ves que se gradúa de ingeniero, entonces ensucia las calles, rompe los teléfonos, no se sabe comportar con su familia, falta respeto a los mayores. O sea, es un ser totalmente asocial. No sé si te has dado cuenta de eso, en Venezuela ocurre mucho. Y entonces pensar en un individuo para una sociedad implica que la escuela tiene que formar para el trabajo liberador. Y eso lo decían todos nuestros pedagogos, todos. Tú revisas las pedagogías nuestras y todos apuntan a que el niño tenía que aprender a hacer algo desde pequeño, porque formándose en el trabajo permitía que él cuidara las cosas. Porque solamente el esfuerzo te dice cuánto te cuesta algo. Y hacer una mesa cuesta hacerlo. Eso tenía que hacerlo el niño, tenía que aprender a esforzarse con sus manos, a esforzarse con su espíritu, con su mente, para poder entonces comenzar a ser útil. Y creo que el educador popular, como aporte pues a una propuesta tan interesante como la que están haciendo, tiene que pensarse desde la perspectiva de qué docente necesitamos y cuál sería ese docente. Y los docentes van a tener que formarse en los oficios, muchos oficios que se han dejado atrás porque al capital no le interesa, porque eso lo agarra una empresa privada, entonces ahí sí te explota el niño que sale de la escuela, ¿ves? Pero si pensamos en una escuela donde forme a los niños para que ellos mismos se autosustenten y se generen ellos mismos su sustento con su familia, con su comunidad, entonces ya le vamos ganando terreno, porque
sería como construcción de organizaciones económicas más cercanas a la gente y menos para el empresario, para la explotación. Es parte de la reflexión de que te puedo decir, puede generar mucha polémica y mucha provocación en muchos docentes, porque el maestro no se ve haciendo otro oficio, sino que es el que dar clase, un lápiz, un pizarrón, y en eso se ve el maestro, con un libro, pero más de allá no. El maestro no genera en la escuela esa movilización en los estudiantes para que se formen en una actividad bien congruente con lo que queremos como escuela popular, porque pensemos bien qué es lo popular, ¿verdad? Que es una escuela popular, ¿eh? Que nos lleva a otra reflexión totalmente. Fíjate que en México existe, por ejemplo, el caso de que en las escuelas secundarias se dan talleres de oficios, ¿no? Comúnmente, carpintería, herrería y todo eso, pero por supuesto, ha venido desvirtuando también. Es un proceso dentro de la misma ola que ha llevado al debilitamiento del tejido social, es precisamente eso, y parte desde ahí. Bueno, para cerrar, Mirna, ¿se tiene ya algunas fechas, lugares, en fin, sobre este 8º encuentro iberoamericano de colectivos de maestros? Bueno, lo que te puedo decir es que los que están organizando el evento en México, ahorita estamos pasando por una fase de reconocimiento donde va a ser los lugares, ¿verdad? Precisamente ahorita el 29 de julio hay un encuentro con todas las redes convocantes a nivel latinoamericano y España, porque también se mete España aquí. Donde se van a determinar las sedes, las fechas, ¿verdad? Y entonces el movimiento pedagógico irá diciendo en lo sucesivo, ¿verdad? En el caso de Michoacán, ¿verdad? Irá diciendo en lo sucesivo dónde serán los eventos y cómo van a ser las sucesivas convocatorias para que los maestros puedan movilizarse y organizarse para el evento, ¿no? Eso es lo que te podía decir en relación a eso. Muy bien. Pues finalmente, ¿algún mensaje que nos quieras dar a los maestros, a los compañeros y compañeras que nos están escuchando en todo el estado de Michoacán y a través de la internet? Bueno, mi mensaje es que siempre sigamos adelante en la lucha, no desmayemos, ¿verdad? Estudiemos mucho, hay que estudiar. Los maestros tienen que formarse también ellos solos, tienen que leer. Decía Gabriela Mistral que maestro que no lee debe ser mal maestro. Entonces el maestro tiene que estudiar, obligatorio, porque somos sujetos que somos muy importantes para los padres de familia, para la sociedad. Parece mentira, con todo y la fama, y con todo lo que han querido y darle duro al maestro, que no trabaja, que es un flojo, con todo y eso los padres de familia siguen creyendo en la escuela pública, siguen creyendo en sus maestros. Por lo tanto, la idea sería que sigamos, ¿verdad?, organizándonos para decirle no a ese proceso de privatización neoliberal y decirle sí a otro mundo posible, porque es posible. No es posible que una minoría se imponga sobre una mayoría. Tienen que ser las fuerzas sociales organizadas en muchas formas y maneras las que le den frente a toda esta hecatombe que se avecina, y que ojalá sean el magisterio, ¿verdad?, latinoamericano, todos que pensemos entonces en ese mundo posible y hagamos un alto a todo este maleficio que se quiere venir sobre la sociedad en general, ¿no?, y el mundo, ¿no? Así que adelante, compañero, fuerza. Muy bien, muchísimas gracias a Mirna Sojo del Movimiento Pedagógico de Venezuela por su tiempo y por compartirnos todas estas valiosísimas experiencias y conceptos. Muchas gracias.